Buenos días, Asturias. Muy buenos días, Asturias. Comenzamos la jornada de este miércoles, de este 19 de noviembre de 2025 en Asturias al Día, el programa que se emite por RPA y por TPA. Y lo hacemos hablando de faves, de fava y de la secuenciación que el SERIDA ha logrado realizar del genoma de la variedad más conocida, la fava de la granja, la fava andecha. Lo vamos a hacer dentro de unos minutos. Vamos a hablar sobre este hito en la ciencia asturiana y lo que va a suponer para los productores con los tres invitados que ya están en esta mesa. Dentro de unos minutos trataremos de ciencia y de fava. A continuación, en la segunda parte de la Asturias al Día de este miércoles, el protagonismo será para el cine y después para el teatro. En cuanto a lo primero, en cuanto al cine, vamos a hablar con Marcos Merino, el cineasta asturiano, xixonés, que presentaba ayer en el Festival de Cine de Xixón su última obra, su último largometraje, un documental que se llama Plaza Mayor, precisamente sobre la plaza del Ayuntamiento de Xixón, cómo ha ido cambiando a lo largo de las décadas esta zona importantísima de Xixón. Y de teatro, vamos a hablar de teatro con La Huestia Producciones. Va a ser la protagonista de la última parte de las Asturias al Día de esta jornada de miércoles, porque van a representar el viernes en el Teatro de Grao Ada Byron, La Tejedora de Números. ¿Se imaginan ustedes mezclar sobre las tablas teatro y matemáticas? Bueno, pues eso es lo que logran los integrantes de La Huestia Teatro. Comenzamos. Asturias al Día, con Nacio Varillas. Y con Amor Argüelles en la realización técnica de este Asturias al Día, y con faves, y con el SERIDA, y con la secuenciación del genoma de uno de los productos, de una de las legumbres más tradicionales de nuestra comunidad autónoma. El trabajo, financiado por el Principado con fondos FEDER, se ha publicado en la revista Data in Brief. Es fruto de la labor de los investigadores del equipo de genética vegetal del SERIDA, del Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario, y es fundamental para la mejora genética y para la conservación de esta legumbre, sin duda alguna, la fava, la más emblemática de Asturias. Un estudio que firman los investigadores María Jurado, Juan José Ferreira y Ana Campa, que han contado con la colaboración del investigador José Vicente Die, de la Universidad de Córdoba. Juan José Ferreira, que es el director del programa de genética vegetal de SERIDA, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, encantado de estar aquí. Encantados de tenerte con nosotros. Ana Campa, investigadora del programa de genética vegetal del SERIDA. Buenos días. Y tenemos también, porque queríamos ver cómo se recibe desde el sector productor este avance científico de la secuenciación del genoma, a Ana González de Sela. Es auditora, es responsable de la promoción del Consejo Regulador de la IGP Fava Asturiana. Ana. Buenos días. Y lo mismo. Encantado. Muchísimas gracias por venir. Somos conscientes de que hacéis un gran esfuerzo los tres por estar en directo para la radio y televisión del Principado de Asturias en esta jornada. Todos tenemos nuestras funciones, nuestros trabajos, y gente que se dedica a la ciencia y que se dedica también a la auditoría y a la promoción de la fava asturiana siempre tienen mucho trabajo y están haciendo un importante esfuerzo por acompañarnos. A ver, lo primero, hablamos de secuenciación del genoma y esto suena muy bien, pero para los que no somos duchos en la materia, los que no sabemos mucho de ciencia, ¿cómo nos lo puedes explicar, Ana? Bueno, secuenciar un genoma diríamos que es leer las instrucciones de un ser vivo. Un ejemplo muy práctico que se suele poner es el ejemplo del libro. El libro está escrito en letras y los genomas también tienen sus propias letras. Entonces, secuenciar un genoma sería conocer todas esas letras, leer todas esas letras y ordenarlas. Eso sería ensamblar un genoma.
Entonces, si tenemos secuenciado un genoma, tenemos traducido ese libro, y si lo tenemos organizado en cromosoma, tenemos los capítulos del libro. A la hora de hacer un trabajo así, ¿de dónde surge la necesidad de poner en marcha un proyecto de secuenciación del genoma y en este caso de la fava? ¿A quién se le ocurre? Juanjo. Bueno, era una necesidad. Hasta el momento había 2, 3 genomas, cuando nosotros tuvimos este proyecto en mente, 2 o 3 genomas disponibles en las bases de datos, y lo que nos estábamos dando cuenta que la fotografía que nos transmitían esos genomas no correspondía muy bien con lo que estaba pasando en fava. Había genes que no éramos capaces de localizar en esos genomas, y había caracteres que eran importantes para nosotros y que por tanto no podíamos localizar en esos genomas. Por tanto, el siguiente paso era disponer de nuestro propio genoma para tener bien fotografiado todo lo que dice Ana, todos los genes de fava, de nuestra fava, y a partir de ahí poder, pues entre otras cosas, acelerar los programas de mejora o los análisis genéticos para identificar genes importantes en nuestras variedades, o para poder diferenciarla de posibles fraudes o intrusiones. Vamos a tocar también el tema de las falsificaciones, de los fraudes que venís denunciando en el sector desde hace ya mucho tiempo, pero de mano, la IGP, fava asturiana, la idea de tener una secuenciación del genoma de vuestro producto, en este caso de la fava blanca, de la fava de la granja, porque también trabajáis con otras variedades, ¿qué supone? Bueno, pues todo lo que sean avances científicos, nosotros tenemos esa problemática de muchas veces de lo que comentaba Juanjo, distinguir de cara sobre todo a los controles y demás, bueno, esa, ¿cómo decirlo? Nuestros controles se basan en la trazabilidad, ¿no? Y a veces, pues claro, no podemos detectar correctamente, pues si hubiera algún tipo de fraude y demás. Entonces, bueno, pues esto sí podría ser una manera de ayudarnos también a nosotros de cara a esos trabajos. Hablas de trazabilidad. Sí. ¿Qué es la trazabilidad? ¿Saber de dónde viene exactamente? Sí, a ver, ¿Quién lo produce? claro, nosotros para garantizar una autenticidad del producto, lo que hacemos es seguir la estela desde que se siembra la fava en campo hasta que se envasa en una empresa. Y claro, sí que es verdad que hay veces que, bueno, incluso los agricultores en campo cuando siembran a veces no están seguros de lo que están sembrando, de la autenticidad de esa semilla, sobre todo pues la gente que se incorpora de nuevas y demás. Entonces, bueno, pues sí, todo lo que sea garantizar la pureza de la materia prima. Pues, vale, en cuanto a tamaño de semilla, calidad de grano, su susceptibilidad a plagas o enfermedades son algunos de los asuntos que permite mejorar, dar a conocer, estudiar la secuenciación del genoma. Esto me hace surgir otra pregunta, que es la fava asturiana y en este caso la variedad que habéis vosotros secuenciado, ¿cambia en el tiempo? ¿Se puede saber con la secuenciación del genoma si esta legumbre es diferente a hace, por ejemplo, no sé, 200, 300 años? Sí, posiblemente tenga pequeñas mutaciones puntuales, claro. Al final es un ser vivo y se adapta al ambiente. La evolución forma parte de la vida, entonces sí que se podrían detectar pequeñas mutaciones, muchas de ellas probablemente neutras. Mutaciones que no tienen efecto en sí, porque si una mutación tuviera efecto en el tamaño, no se seleccionaría. Y nos permite, sí, Juanjo. Creo que has hecho una pregunta muy interesante que creo que es importante debatir aquí en este momento, es ¿cuál es el origen de fava? Venga, eso te iba a preguntar. ¿Cuál es el origen? Es decir, fava, la especie, es una especie que vino de América y que evolucionó aquí propiamente en nuestros cultivos. ¿Por qué sabemos esto? Lo sabemos porque si fuese una variedad comercial no sería tan, digamos, homogénea. Es una variedad muy heterogénea desde el punto de vista genotípico. Tenemos muchos pequeños genotipos que tienen todos el tamaño que se caracteriza a fava.
El primero que describió esta variedad fue Puerta Gomero, a mediados del siglo XX. Entonces, antes probablemente se cultivase, pero es la primera referencia que yo tengo. A mediados del siglo XX. 20. No, pero se cultivaría mucho antes. Por supuesto, pero el tipo que llamamos fava granja asturiana, que es un tipo con semilla muy grande, blanca y oblonga, está descrito, hasta donde yo conozco, a mediados del siglo XX. Antes se cultivaban muchísimas variedades en Asturias y de hecho la primera referencia que yo también conozco y cuento siempre es en 1711 Fray Tomás de Santo Toribio, en las granjerías que escribió para su sobrino en Colunga, ya hablaba del cultivo de fava en 1711. De algo blanco que se cultivaba con maíz, etcétera, etcétera, en zona de la Colunga, de Colunga. Desde ese momento ha evolucionado en Asturias por la propia selección de los agricultores, por el propio medio, y ha llegado a tener una cosa que es distinta dentro de todo el panorama de faseos vulgares, dentro de la especie. Absolutamente distinta por la forma, por el tamaño y por la calidad. O sea, ha sido una evolución que creemos que ha sido una evolución dentro de Asturias durante muchos años, muchísimos años. Y el gran artífice de esta evolución ha sido nuestros agricultores y el medio en el que los cultivamos. Y que se esté produciendo este tipo de fava y no otra, como estaba comentando Juanjo antes, conlleva esa labor de agricultores a lo largo de muchísimos años, Ana. ¿Por qué fava de la granja Andecha y no otro tipo? También, por ejemplo, vosotros cubrís a los productores de verdina, pero es un tipo, una variedad completamente diferente. Pero dentro de lo que es la fava blanca, que conocemos todos, ¿por qué al final se impone la de la granja y Andecha y no otros tipos que podría haber más o menos parecidos? ¿Qué características tiene que nos aporta esta variedad que no aporta otras? Por ejemplo, a nivel nutricional, a nivel sí, sabor, y en cuanto también a productividad, en cuanto a resistencia a enfermedades. Al final, el productor suele, a lo largo de las décadas y con un conocimiento que muchas veces se transmite de generación en generación, acaba diciendo: yo planto esto porque es lo mejor para donde estoy. ¿Por qué esta y no otra? A ver... yo hasta donde yo sé, la fava se cultivó, o sea, es algo arraigado a la cultura asturiana, ¿no? Bueno, a pesar de las dificultades que están teniendo ahora, pues sí que sería un producto tradicionalmente para las familias, pues que un alimento pues que les supliera, bueno, sus necesidades, y luego, pues claro, a lo largo de los años pues adquirió mucha popularidad a nivel gastronómico, mucho valor, y hoy en día pues bueno, es un producto muy demandado. Entonces pues ha sido un poco de todo. Yo creo que empezó siendo algo pues producto de casa, de humilde, de toda la vida, y ahora pues está llegando ya a unos niveles de gourmet, ¿no? Producto gourmet. Siempre se dijo que la fava y el maíz quitaron mucha fame en Asturias. Son dos productos que vienen también de América. A la hora de trabajar en esto, ahora sabemos que el genoma de la fava granja asturiana, su variedad Andecha, ya lo tenemos secuenciado, pero no sé si se puede comparar con otras judías similares. Ana, ¿se sabe si existe una fava en el mundo con características similares a la que acabáis de secuenciar en el Sérida? Con características similares, no. La fava asturiana es una variedad única en su especie y por eso es tan valorada. Y en cuanto a la comparación con otros genomas, por supuesto, es una de las vías, es uno de los primeros trabajos que tenemos en mente. De hecho, hemos hecho ya algún pequeño análisis y las variaciones que vemos son enormes. Porque una de las características que estamos viendo en esta especie, Phaseolus vulgaris, es que tiene un genoma muy plástico. La plasticidad de los genomas significa que les permite evolucionar. Les permite evolucionar rápido, les permite modificar sus genomas, modificar sus genes para adaptarse a nuevas condiciones ambientales. Entonces, la judía es una especie muy diversa, existen
no sé, más de 50 clases comerciales descritas. Entonces, toda esa variación es plasticidad de los genomas. Entonces, sí que estamos viendo que es muy diferente. De hecho, de ahí surgió la necesidad de decir, bueno, pues esto es tan distinto que lo que tenemos no está siendo nuestro espejo. Tenemos que tener nuestra variedad. Incluso luego, dentro de la variedad fava-granja, o sea, dentro de la clase comercial fava-granja hay muchísima diversidad. O sea, que cada vez que te haces una nueva herramienta te surgen muchas más preguntas. O sea, tenemos un buen espejo de la variedad andecha, pero sigue habiendo variación dentro de la variedad fava-granja. O sea, que todavía no estamos abarcando toda la diversidad que existe dentro del grupo. ¿Y vais a hacerlo? ¿Vais a seguir con otras variedades dentro de granja? Ya no sería una secuenciación tal, pero sí que podemos llegar con otras técnicas a conocer qué grupo de genes definen fava granja asturiana. O sea, qué grupo de genes hacen que una variedad sea grande, blanca, con el tamaño de fava y que tenga esa calidad culinaria. Pura manteca, ¿eh? Que pura es el lema. El lema que tenemos en la IGP. Sí. Y que, por ejemplo, en mi casa se dice eso. Y otra definición que siempre se utilizó en Asturias, en las casas que producen fava, era lo de fava es como almohaes. Exactamente. Por el tamaño de la fava habitualmente. Todo esto nos lleva a preguntarnos que a partir de ahora, de esta investigación, a partir de optimizar, de acelerar los programas de mejora genética, se impulsan el desarrollo de variedades que sean más productivas, más resistentes, más adaptadas a las necesidades del sector agroalimentario. Está claro que los programas de mejora no son inmediatos, ya que requieren trabajo detrás, pero disponer de variedades mejoradas, por ejemplo, como se está consiguiendo ya con la manzana de sidra, es cuestión, Juan José, de meses, de años, de décadas. ¿Cuánto tiempo necesitaríamos para que consiguiéramos esa mejora ya en variedad que se pueda plantar y por lo tanto comercializar? Bueno, nosotros en Sevilla llevamos desde los años 80 haciendo mejora genética de favas, selección al principio y mejora genética en favas, y en este momento hay disponibles 2 variedades en el mercado, 3, 4 mejor, que serían la andecha, que es la que hemos secuenciado, que fue la original, sí, la primera selección que se hizo. Luego hicimos una variedad de crecimiento determinado, que lo único que hicimos fue cambiarle un gen, para que, siguiendo con lo que decía Ana, solo cambiar un gen hace que la fava, por ejemplo, no trepe. Que hace que el tallo termine en inflorescencia floral y no trepa. Y luego introducimos resistencias a virus del mosaico común, virus del mosaico necrótico y antracnosis, y esas variedades que son marusina y maximina están en el mercado para que la gente los use. Y ahora estamos a punto de sacar otras variedades que son resistentes a oidio. Oidio es un moho polvoriento que se extiende enormemente, que probablemente está asociado con el cambio climático, con los cambios de las condiciones climáticas, y cuando yo empezaba, hace muchos años, no era un problema, y ahora sí que es un problema muy grave, asociado con la restricción en el uso de productos fitosanitarios. O sea, mejora genética estamos haciendo. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Pues precisamente para acelerar eso puede llevarnos entre 4 y 8 años. Depende del problema, de la magnitud del problema. Pero precisamente para acelerar esos programas, para tener bien etiquetados los genes que estamos manejando, hemos hecho el genoma, para saber qué genes exactamente estamos manejando. Para nosotros un gen es una unidad funcional, o sea, es algo que da resistencia o que quita resistencia, o que puede dar tamaño más grande o tamaño más pequeño, o que puede dar piel más gruesa o piel. Y lo que estábamos viendo, incidiendo un poquito, volviendo a decir a lo que decía antes, es que los genes importantes para nosotros que tiene fava no están en los genomas de referencia, no estaban, o no los encontrábamos. Y por eso nos lanzamos a secuenciar. Y creemos que con esta herramienta podremos ser más eficientes y acelerar los programas de mejora ante los nuevos retos. ¿Y cuáles son los nuevos retos? Pues todos los asociados al cambio climático. O sea, y nuevas pestes, nuevas enfermedades, pero también quiero dejar claro que todo no se soluciona vía mejora. Se soluciona también con la formación de los agricultores, con la IGP, se mejora con estrategias agronómicas, se mejora con técnicos buenos de campo. O sea, este ecosistema que es el cultivo de la fava, todos somos importantes. Desde los agricultores, la IGP,
los productores, pues vuelvo a insistir en los productores, que son la pieza fundamental aquí, los técnicos, los investigadores, todos somos importantes. Y eso me da pie a preguntarte precisamente, como responsable de la IGP, en este caso en auditoría y en promoción, Ana, ¿qué papel tienen los agricultores en esto? ¿Cómo lo reciben? Porque las mejoras a veces, y sobre todo en un sector tan tradicional como es el agrícola, a veces se producen ciertas reticencias. Sí. Bueno, yo creo que se puede trasladar también a otras producciones del sector agrícola. Ellos quieren ver en la práctica cómo utilizamos esto, cómo le sacamos partido, cuándo va a salir esa semilla, cuándo se va a multiplicar, cuándo la vamos a poder. Claro, el año pasado, por ejemplo, el año pasado, bueno, ya sabemos todos que hubo hubo muy malos números de FABI-GP. De cara a esta campaña del 2025, la gente se encontró con que no encontraba semilla. Y claro, semilla de calidad, porque necesitan semilla de calidad para... La semilla habitualmente se guarda por parte del propio productor de un año para otro, pero también se puede comprar. Sí. Claro. Eso es. Y no se encontraba en buenas condiciones, sobre todo porque había habido... Y certificada. Ah, bien. Claro. Explica un poco también eso. ¿Tiene que ser certificada la semilla? Nosotros no certificamos semilla, pero sí que hay empresas y cooperativas que venden semilla certificada y no había suministro para todo el mundo. Para estar en la IGP, ¿deberían los productores siempre comprar ese tipo de semilla? ¿O vale que lo guarden ellos mismos del año anterior? Nosotros ahora mismo no exigimos como tal un documento que nos tengan que enseñar que sea semilla certificada, pero sí deberían. Sí. Sí, y es verdad que eso, que ellos de lo que están ahora cosechando y elaborando, seleccionando, congelando, pues apartan siempre pues los kilos que más o menos ellos estimen que vayan a utilizar para el año que viene. Bueno, hay veces que no les sale a la primera, tienen que resembrar, reponer, entonces bueno, pues más o menos juegan ellos con eso, con la superficie que cuenten para sembrar. Y lo que me comentabas al principio, claro, ahí el trasladar el tema de todo el conocimiento de laboratorio a campo, pues ellos lo que quieren es, en la práctica, ¿qué podemos utilizar? ¿Y ahora qué hacemos? Que ellos quieren ver, pues, claro, resultados reales que puedan utilizar directamente. Lo del año pasado fue un año muy extraordinario, muy atípico, pero saltaron las alarmas el año pasado. Claro. Y Ana tiene datos sobre lo que pasó el año pasado. Porque investigamos un poco lo que pasó el tema de la mancha. El tema de la mancha, sí, el año pasado fue un año duro, porque las condiciones climáticas favorecieron muchísimo la presencia de hongos. Entonces, bueno, se hicieron por intentar dar respuestas al sector. Sí que se hizo alguna pequeña investigación rápida y bueno, está claro que sí que hay anthracnosis, pero además hay otros hongos. Entonces, mira, pensaba que era solo la anthracnosis, que era... No solo causa... Hay otro tipo de hongos, sí. Yo creo que, claro, es lo que se llama multiestrés. O sea, nosotros generalmente estudiamos un hongo frente a la planta, sabemos qué tipo de reacciones produce ese hongo, pero no estudiamos multiestreses. O sea, cuando ese hongo está con otro y cada hongo hace su daño, ¿cómo reaccionas en conjunto? Entonces, es un tema que desde la investigación se está abordando ahora mucho en multiestrés. No solo es una respuesta única de la planta a una enfermedad, sino incluso a un estrés abiótico. ¿Eso qué significa? Una sequía, un golpe de calor, en presencia de un patógeno. O sea, todo eso al final es estrés para la planta. Entonces, hay que hacer un abordaje mucho más amplio, porque las condiciones climáticas cada vez son más duras. Claro, cada vez más extremas. A veces más extremas, estamos más mucho tiempo sin agua, de repente llueve muchísimo y todo eso a los cultivos vegetales les afecta de forma directa. Y aparte de esto que estáis comentando, que me parece interesantísimo, ¿en qué trabajáis? ¿Cuál es la siguiente fase de la investigación? ¿En qué estáis ahora mismo? Aparte, bueno, de tratar de poner las mayores facilidades posibles a los productores en cuanto a los problemas del cambio del clima.
Bueno, pues estamos abordando muchos temas. Uno de los problemas de generar tanta información es la dispersión. Y es un tema que nos enfrentamos día a día porque te haces tantas preguntas que no respondes ninguna. Entonces tenemos que focalizar muy bien. Por una parte estamos en el tema genómico, esta nueva línea que abrimos, que por supuesto no podemos abandonar. Estamos estudiando bien qué genes son los que tiene Fava y sobre todo nos estamos centrando en los genes de tamaño, que ahora mismo son los que nos interesan. Luego estamos abordando también el tema de las enfermedades. Es un tema, una de nuestras principales líneas de trabajo siempre, nunca lo dejamos. Estamos abordando el desarrollo de una nueva variedad, que el sector ya conoce, sea que comentó Juanjo, que tiene resistencia a oidio, porque sí que es una demanda que tenía el sector. El oidio yo creo que ya es endémico en Asturias, o sea, no hay año que no tengamos oidio. ¿Qué produce el oidio? ¿Cuál es la...? El oidio es muy característico porque es un polvo como si fuera un polvo talco. Es un polvo blanco. Entonces se instala en la superficie de la hoja, empieza como pequeñas motas, se extiende muy rápido porque es un polvo. Mismamente el propio agricultor o la propia gente que trabaja el campo lo esparce. Y lo que produce afecta mucho a la fotosíntesis de la hoja porque le produce una capa por encima. Es un hongo que no mata a la planta, pero sí que la chupa. Y al final se produce una defoliación temprana, merma mucho la producción, es muy sucio. Bueno, es terrible y no hay tratamientos fitosanitarios ni convencionales ni orgánicos. Ahora mismo no existen tratamientos efectivos. Es más bien un trabajo de prevención lo que se puede hacer. Y desde luego una variedad mejorada es lo más sostenible que podemos tener. O sea, una variedad que ella sola frena el patógeno. Intervenís sin que yo os dé paso, ¿eh? Cada vez, cuando queráis. El tema del oidio fue una cosa... Creo que a nivel internacional somos referencia en eso, porque el primer gen de resistencia a oidio lo describimos nosotros y lo mapeamos nosotros. Y es el gen que estamos introducimos en Fava. Y ese gen lo que produce es protección total, o sea, no hay presencia del oidio. Pero los patógenos son muy listos, mucho más que nosotros. Entonces evolucionan y salvan esos genes de resistencia. Tenemos que estar preparados para, como pasó con antracnosis, que aparezcan nuevas variantes patogénicas y que superen eso. Y por ahí lo importante que es la investigación básica. Y claro, aquí lo que se necesita siempre son recursos, y un recurso importante es tiempo y otro recurso importante es dinero. Y a veces, vamos a entrar ahí, vamos a entrar en las perras. En las perras, porque a mí siempre me sorprende que muchas personas piensan que a nosotros nos cae el dinero del cielo para hacer investigación. Y nada tiene que ver con eso. O sea, nosotros tenemos que ir a instituciones financiadoras como el Ministerio de Ciencia, como la propia Consejería de Ciencia o como la Unión Europea para conseguir dinero para solucionar problemas locales. Y a veces lo que nos enfrentamos es a un dilema que es esos problemas son tan locales que no interesa financiarlos por parte de organismos supranacionales o nacionales. Y entonces ahí tenemos una dificultad muy grande. Por ejemplo, nosotros ahora, el problema que hubo en la antracnosis el año pasado, podríamos solucionarlos, pero no tenemos recursos para solucionarlos. Tenemos que estar buscando esos recursos. Ya. Entonces, sí que el mensaje a la sociedad de que nosotros no nos cae el dinero para investigar, sino que tenemos que ser muy proactivos buscando el dinero, es importante. O sea, a nosotros nos viene el dinero de la Unión Europea, que hemos tenido suerte y en este momento tenemos los proyectos europeos bien financiados, para hacer cosas específicas que le interesan a la Unión Europea, no cosas específicas que le interesa al productor local. Tenemos también financiación del Gobierno Nacional, que nos proporciona cosas para hacer investigación básica, y también financiación por parte del Gobierno regional, que afortunadamente apostó por nosotros y nos dio dinero para secuenciar el genoma. Entonces es importante saber que no tenemos ni recursos infinitos y que esos recursos tenemos que buscarlos. Es un mensaje que me gustaría que quedase muy claro. Porque además, el SERIDA, recordamos, es el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario. Dependéis del Gobierno de Asturias, pero como bien dice Juanjo, Ana, los proyectos a veces también es necesario cambiarlos según llegan las circunstancias. Claro, es uno de los trabajos más difíciles, cómo encajar un problema local en algo que pueda ser global, en algo que pueda interesar a la especie. Por ejemplo, el tema del tamaño de la semilla es un tema importante para la fava asturiana, pero el tamaño de semilla determina la clase comercial. Entonces,
si tú quieres mejorar una fava tipo Navy, tipo arrocina, que se llama aquí en Asturias, la pequeñita, blanca, redonda, pues igual aquí no tiene interés porque apenas se consume, pero en Estados Unidos sí, porque es una variedad que se produce mucho. Entonces siempre hay que buscar un poco el encaje global, que vender ese problema como que esto no es un problema solo de Asturias, sino que es de todos, y a veces es un trabajo difícil. Claro, es un trabajo porque difícil. Juanjo, entre comillas, vendéis vuestras investigaciones a otros lugares para que se apliquen, como bien decía antes Ana, quizás hay variedades que aquí no tienen mucho éxito, pero en Estados Unidos sí, y vosotros podéis, con vuestras investigaciones, dar pautas para mejorar pues una fava que aquí no tiene mucho éxito, pero sí en otro lado. Hombre, una línea de investigación que nosotros tenemos es conocer cómo se dan los caracteres, y eso es de interés global. Lo que comentaba antes, la herencia del carácter de resistencia a oidio se está utilizando en Brasil, lo están utilizando en California, que es otro problema también, o estudios de la herencia de resistencia a antracnosis, hemos desarrollado marcadores que etiquetan específicamente genes que protegen frente a variantes patogénicas, y lo están utilizando otros grupos. O sea, tenemos que hacer un equilibrio entre solucionar problemas locales con problemas de interés más amplio. Y por supuesto que están utilizando todos nuestros... Y, por ejemplo, en los proyectos europeos, la fuente de la diversidad genética que se está utilizando en el proyecto Legum Generation, en el que estamos ahora, viene de la colección de recursos genéticos del SERIDA. No sé si sabes que tenemos un banco de semillas desde 1991, muy viejo ya, con una cámara que tiene, claro, casi 30 años. Tenemos dificultades para conservar ese material, y la diversidad que ahí tenemos está siendo utilizada por el IPK en Alemania, por el John Center, o por la Universidad de Basilicata en Italia, o por Austria, no me acuerdo cómo se llama el centro. Es decir, somos también fuente de conocimiento y material para otros actores en Europa, sobre todo. En América más difícil, porque es más difícil colaborar con agentes americanos o africanos, pero bueno, y de hecho también nos llegan alumnos a hacer estancias, tuvimos alumnos italianos, o sea que no solo intentamos ayudar al sector regional, sino que además creemos que somos útiles para otros centros de investigación. Esto en cuanto a la investigación, que estamos diciendo siempre, es que pago muchísimos impuestos, me fastidia mucho que parte de mi sueldo se vaya al fisco. Bueno, pues parte de ese dinero se va a investigaciones. No mucho, no mucho, que no se invierte mucho en ciencia en este país. No se invierte mucho. Pues mira, otra de las críticas que podemos lanzar, a ver si apostamos más también por la investigación, el desarrollo y la innovación. Te podría decir que uno de los coautores de este trabajo del genoma, que es María Jurado, acabó la tesis, automáticamente la fichó la Universidad de París. Nosotros no fuimos capaces de retener ese talento. Y por cierto, ¿cómo es que colaboráis con un compañero de la Universidad de Córdoba, José Vicente Díez? Sí, José Vicente Díez, bueno, fue a través de un contacto de María Jurado, que es la primera autora del trabajo, y pues mira, para que veas, uno de los problemas que tuvimos cuando secuenciamos el genoma es que generas una cantidad de archivos tan grandes que lo primero que hicimos fue intentar abrir esas secuencias que la empresa nos mandó, y lo primero que hicimos fue pues que nos cargamos el ordenador. Vaya. O sea, tuvimos serios problemas para poder abrir los archivos porque no teníamos acceso a la capacidad computacional que necesitábamos. Entonces ahí José Díez nos ayudó mucho porque él está en la Universidad de Córdoba, y ahí sí que tienen acceso a servidores para este tipo de análisis. Entonces, bueno, nos ayudó mucho, sobre todo al principio, a entender qué decían esos archivos que no podíamos ni abrir. Entonces, es que esto fue un reto muy grande. Fue un reto muy grande. A ver, el que no tiene ni idea, como es mi caso, yo me imagino un ordenador y un montón de ondas circulando y va apareciendo números y van apareciendo datos y todo eso, ¿cómo lo plasmáis después para que se pueda entender cómo se trabaja? Una cosa muy sencilla. Sí. Todo el mundo más o menos conoce lo que es una hoja Excel. Sí. Yo pensé que las hojas eran infinitas. No, vamos, estos archivos no cogen una hoja Excel. No cogen un ordenador. No cogen un ordenador. O sea, es infinito. O sea, la cantidad de información es bestial.
O sea, rompes los ordenadores. Nos pasó. Entonces, bueno, fue un reto. Y eso con ayuda de gente que sabe, porque bueno, la investigación siempre es colaborativa. Tú cuando tienes un problema tienes que ir al que sabes que sabe. Y aprender de los que saben. Entonces, bueno, ahí José nos ayudó mucho. Bueno, a ver, estamos hablando mucho de que la temporada pasada, la 2024-2025, no fue nada buena. De hecho, el sector, decía Ana, que era quizás la peor cosecha de lo que llevábamos del siglo XXI. Estamos tocando algunos de los temas que causaron esta malísima cosecha. Todavía no ha acabado la cosecha actual, pero ¿qué previsiones manejamos más o menos de producción en cuanto a números y en cuanto a calidad? Claro, no, todavía es pronto para hablar de números, porque bueno, por un lado, la mayoría de los agricultores todavía no acabaron ese proceso de elaboración y obtención del producto. Bueno, yo estos días lo que comento con algunos agricultores es que no, yo si todavía la tengo colgada en el secadero, todavía no mallé, todavía no congelé, todavía no seleccioné. Entonces, tampoco se lo exigimos porque nosotros les pedimos a los inscritos en el Consejo Regulador que nos entreguen una declaración de cosecha. Tienen de plazo más o menos hasta febrero, mediados de febrero, no sé exactamente el día, pero sí que eso lo tienen que hacer y sería... lo tendrían que entregar eso más o menos entre enero y febrero del 2026, la del cultivo del 2025, ¿no? Entonces todavía no sí que nos puedo dar lo que son datos numéricos, pero bueno, es un poco del boca a boca, lo que voy viendo y demás. No va a ser el año de las fabas, no va a haber unos volúmenes de producción como mucha gente también me comenta que lleva mucho tiempo en el sector, pues hace años, ahí por el 2016, 17, bueno, fue una cosa, unas producciones muy altas, ¿no? Unos más o menos 2.000 kilos por hectárea. Claro, ahora pues si llegan unos 1.000 y poco, 1.300, un poco por debajo de 1.500, pues claro, ya es bueno, ya es la repanocha, ¿no? Uh-huh. Entonces, eso, no va a ser una producción muy alta. Incluso hay gente que dice, yo más o menos espero en bruto algo parecido al año pasado, pero ¿qué pasa? Que también otros agricultores que me comentan, me dicen, vale más lo que trae la seca que el agua o que la lluvia. ¿Por qué? Porque dicen, me ha salido muy limpia, me ha salido un grano muy sano. Entonces, claro, todo ese desperdicio que hubo el año pasado, que iban a la seleccionadora con tantos kilos de granel y se llevaban de bueno es que puede ser certificable, susceptible de certificar, ¿no? De primera vuestra categoría, pues se llevan a lo mejor un 20%, un 30% bueno de todo. ¿Qué se hace con lo que no es bueno? Porque entiendo que no se tirará. Bueno, pues luego tiene muchos provechos. Puede ser de categoría segunda, que esto hay agricultores que lo aprovechan para vender en mercados o para vender a particulares que no necesitan una faba certificada con las condiciones que tienen que tener. Algunos lo aprovechan para ganado, otros pues hacen harinas, no sé, la verdad que yo cuando te metes en este mundo pues siempre te sorprende, ¿no? de lo que pueden utilizar ellos. Y hay destrío que ya directamente lo tiran, si ya tiene muy mala calidad, muy manchado y demás, muy roto, pues nada, eso ya directamente. A ver, porque con que la faba esté manchada, con que tenga ese defecto, es un defecto óptico, y luego entramos si hay un efecto que pueda ser diferente a lo que uno ve, pero se puede comer, ¿no? Sí, claro. Sí, se puede comer, pero claro, a efectos de calidad. Claro, lo que pasa por el Consejo, es decir, lo que se va a envasar como faba IGP, el Consejo expide las contraetiquetas para que coloquen en el envase, que es lo que garantiza la información que le da al consumidor de que ese producto, pues eso ha pasado por unos controles
y tiene esa garantía de origen y de calidad. Claro, eso ya estamos hablando de una categoría extra primera. ¿Qué tiene márgenes? Hay un margen de error, sobre todo un poco más en la primera que en la extra, que en la categoría. Pero claro, no se pueden pasar esos márgenes. Y este año, por ejemplo, debido a la sequía debido a la sequía mayormente, lo que trae es eso. Ellos en general se contentan mucho con que hay poca mancha y está muy sana el grano de la faba, pero hay muchos granos que se han desarrollado, que no se han terminado de desarrollar y se ha quedado con un calibre más pequeño y con una forma a veces también un poco más aplanada, no el grosor y el calibre que tiene que tener. Entonces, claro, eso ellos en las seleccionadoras tiene que haber ahí pues un cribado de que vale, hay un margen de que pueda caer cierto porcentaje de fava pequeña, un pelín manchada, con alguna deformidad, con alguna arruga, pero tiene que haber un porcentaje alto de buena fava. Siguiendo con lo que dice Ana de la cosecha del año pasado, yo de este año, o sea, uno de los mayores impactos que tuvo el cultivo fue la ola de calor de principios de agosto. Claro. Y la ola de calor que afectó a todo, al todo, tomate, a la manzana, a todo. Pero en el caso de la judía, lo que hace que no cuajen las vainas, caigan las flores, porque el polen se vuelve estéril. Entonces no es capaz de fecundar. Pero nuestra percepción, los datos así nos lo indican, es que no tan importante es la temperatura media diurna, sino la nocturna, para que las plantas descansen. Uh-huh. Y claro, si temperaturas nocturnas superan los 20 grados, la planta no se puede recuperar del estrés que hubo durante el día. Claro. Esto es un efecto del cambio climático, claro. Y otro efecto, por ejemplo, es los ataques de gorgojo que tenemos este año. El gorgojo es un insecto que produce agujeros en las judías. Entonces, claro, a 24 grados el ciclo de vida del gorgojo es de 44 días. Si las temperaturas son muy elevadas, como otoños muy, muy calientes, aparecen ataques de gorgojo pues mucho antes de lo esperado. Entonces, son efectos claros del cambio climático. Ana, estamos comentando que lo que decía la otra Ana, la representante de la IGP, que para la fava asturiana es mejor seca que mucho agua. Con el proceso de estudio de cambio, con lo que estáis vosotros investigando, ¿podríamos llegar a una variedad que se adaptara tanto a uno como a lo otro dentro de ese estrés que comentabas tú antes? Hombre, la variedad perfecta que lo soporte todo no existe. No existe. Eso es una característica que nos tenemos que sacar de la cabeza. Una cosa muy buena que creo que tiene nuestra IGP es que tiene un juego de variedades donde puede elegir. Porque al final, que el agricultor pueda elegir la variedad para abordar el problema que él considera que tiene en su finca, a mí eso me parece un poder. Me parece un poder muy potente. Tú puedes elegir qué variedad tienes para elegir, cosa que otras IGPs no tienen. Entonces, hay campos que sí que tienen un problema endémico de antranosis, pues porque son más sombríos, tienen más humedad. Entonces, hay una fava resistente a la antranosis, te va fenomenal. Y hay problemas que tienen más problema hay fincas que tienen más problema de sequía. Pues hay una variedad que fuese resistente o más tolerante a la sequía, sería fenomenal. Entonces, yo creo que el poder no es una variedad que lo aguante todo, sino que tú puedas elegir qué variedad te va mejor. Porque además, a veces esa resistencia tiene un coste. O sea, para la planta, un coste energético. Una planta que tenga todos los genes de resistencia del mundo y pueda tolerar todos los patógenos posiblemente sea muy poco productora. Entonces, bueno, hay que jugar con un equilibrio. Sí, claro. Es un equilibrio entre... La planta tiene una energía máxima que puede producir. Si la deriva a producir resistencias, no la deriva a crecer su grano, no la deriva... Entonces, bueno, yo creo que es el equilibrio y sobre todo el poder elegir qué se adapta bien a tu campo. Ana IGP. ¿Cómo que me pedías antes intervenir respecto a lo que yo decía, que la fava que resiste mejor en general la seca que no la humedad? Sí, no, yo sobre todo pues la información que me pasan los agricultores, ¿no? Yo a pie de campo en la campaña pues paso mucho tiempo porque al final pues tengo que revisar todas las fincas que ellos nos inscriben y sí que... Pero bueno, es un poco
No lo dicen súper contentos, lo dicen un poco conformándose con lo que hay. Vale más esto que, pero no tirando fuegos artificiales, ¿no? Vale más lo que trae la seca que la lluvia y la humedad. Pero eso, lo que comentaba antes, hay merma, sobre todo por eso, porque, como decía Juanjo, hay mucha flor que por los picos de calor, pues esa floración, algunos periodos de floración se perdieron, y eso son vainas que no se pudieron desarrollar. Y luego también por la seca es también frecuente que la vaina parezca que haya como 5 granos, ¿no? Tiene los bultitos de los granos, pero luego la coges y hay 2. O hay alguno que se ha quedado así como muy pequeñín, y eso ha pasado mucho. Entonces, esta campaña ha pasado bastante. Asturias no ha sido de forma genérica, de forma tradicional, sitio en el que se necesitara regadío, precisamente porque llovía y de forma habitual. Claro. Cada vez llueve menos, o lo hace de forma más fuerte en momentos determinados, pero hay cada vez más tiempo sin lluvia. ¿Hay regadío en la faba asturiana como ya se está poniendo, por ejemplo, en el manzano de sidra? A ver, yo la comparación con el manzano no te la voy a poder hacer, pero desde que el tiempo que llevo en el consejo, que es año y medio más o menos, eso, ya me he encontrado con que a finales del 23, que fue cuando yo empecé, lo que había pasado era que en el 23 también había habido seca. Y dijeron, pues para el año que viene hubo algunos que como bueno, para ser precavidos, vamos a instalar un sistema de riego por goteo y tal. ¿Qué pasa? Que luego llegó el 24. Y todo lo contrario. Exacto. Claro, que a lo mejor en el 24 pues se hubiera repetido el problema, a lo mejor hubiera instalado más gente sistemas de riego para este año, y claro, este año pues eso, había gente que sí ya lo tenía instalado, pero mucha que no. Y hubo zonas, bueno, sobre todo de interior, porque claro, las zonas de nosotros es que nos podemos encontrar fincas sembradas a pie de mar, o sea, cerca de un acantilado, o en zonas de interior, en Tineo, en Siero, y claro, ahí las condiciones son más extremas. Cerca de la costa siempre suaviza algo, a lo mejor ahí pues no se plantean lo del sistema de riego, pero para zonas interiores sí que bueno, sobre todo para años como este, que ha sido buenísimo. Ahora, final de campaña, les viene muy bien para el secado y el curado de las fabas. Una pregunta que no teníamos, que yo no os había anunciado tampoco, y que se me está ocurriendo ahora mismo con el tema del riego. No sé si es un bulo, es el típico dicho que se utiliza y luego no es verdad. Para la faba es mejor agua que esté reposada, que no sea agua de grifo directamente, por el cloro y por todo lo que trae el agua de cañería, vamos a decir así. Hombre, para las plantas en general yo creo que es mejor el agua reposada. Ahora, ante la escasez de agua, es mejor el agua clorada que ningún tipo de agua. Entonces, todo depende. Pero bueno, yo sí creo que sí. En norma general, las plantas funcionan mejor con el agua de lluvia o el agua reposada. Uh-huh. Vale, a ver, en cuanto a otras variedades con las que trabajáis, que quería también tocar en esta parte de Asturias al Día dedicada a la faba y a la secuenciación del genoma de la variedad de la granja, y en el caso concreto de esta última, de la andecha. Trabajáis también con verdina, por ejemplo. Uh-huh. ¿Qué tanto por ciento dedicáis a una y a la otra? Entiendo que verdina es algo, entre comillas, residual, ¿o va cogiendo cada vez más importancia? Sí, va cogiendo cada vez más importancia. A ver, como consejo regulador certificamos eso, tanto faba como verdina. Lo que pasa que la faba tiene la indicación geográfica protegida, la verdina es marca de garantía. Sí. Entonces eso a nivel de normas que tiene que cumplir, pues en la marca de garantía es un nivel un poco más bajito que la faba. Claro, luego también ¿qué salida tiene el producto? Es que la faba es muy popular, es súper demandada, no tanto como la verdina, aunque la verdina también está muy buena y es una legumbre súper versátil, ¿no? Pero sí que está cogiendo, sí que estamos viendo que la gente poco a poco se va
se va animando con el cultivo de verdina, sí. ¿Y qué tanto por ciento de productores hay ahora mismo dentro de la IGP, tanto de faba como de verdina? Me refiero, llevamos diciéndolo desde el comienzo de esta intervención, que la faba es un producto muy tradicional, que son todavía muchísimas las explotaciones, aunque sean muy pequeñinas, que tienen su propia plantación. Entiendo que esos pequeños no formarán parte de la IGP, o sí, tú me dirás. ¿Cómo pequeños? Que el hombre, la mujer que tiene una huerta y que planta faves, casi siempre para autoconsumo o que pueda llegar a vender algo. ¿Esos forman parte de la IGP? ¿Qué perfil tiene la persona que forma parte de la IGP? La producción que está en la indicación geográfica. Sí, claro. Tenemos en general la mayoría es gente profesional. Sí que ya maneja una superficie de, de 6.000 metros cuadrados para arriba. Claro, aquí esto no es Castilla y León, son fincas pequeñas, pero sí, es que manejamos, la verdad es que es muy heterogéneo, es que pueden tener desde 2.000, 3.000 metros cuadrados hasta 3 hectáreas. O sea, es que es una diferencia bastante grande, la verdad. Yo creo que el cultivo de estas legumbres es un recurso importante para el Principado de Asturias y que teníamos que apoyar entre todos y proteger y mimar. O sea, no solo porque es parte de nuestra identidad, sino que ayuda a generar actividad económica en el medio rural. Y creo que tiene un enorme potencial, muchísimo más de lo que de lo que tiene actualmente. Un potencial de crecimiento enorme. Una de las políticas de la Unión Europea es utilizar proteínas de origen vegetal frente a animal, por el efecto que tienen estos en la emisión de gases de efecto invernadero. Y las legumbres y las leguminosas son muy ricas en proteínas. Estamos hablando de un 20-25% de proteínas, muy parecido al que tiene la carne, no de la misma calidad. Entonces creemos que tiene un enorme potencial. No solo para Asturias, sino para Europa. O sea, y de hecho las políticas europeas van por ahí, potenciar la reproducción de leguminosas y legumbres como la faba. Y también el último tema que nos va a dar tiempo a tocar, nos quedan 2 o 3 minutos solamente, Ana Campa. Falsificación de faba. Era un tema que también el sector tenía mucha preocupación. La entrada de faba, por ejemplo, procedente de Bolivia, cito esa porque es la última que he leído en los medios de comunicación que hemos también denunciado aquí en RTPA. ¿La secuenciación del genoma sirve para luchar contra eso? Decir, oye, no, esto es faba asturiana, esto otro no lo es. Podría servir, pero lo que sabemos ahora mismo es que lo que se produce en Bolivia es exactamente la variedad que tenemos aquí. ¿Ah, sí? Sí. De hecho, no hicimos una secuenciación completa, porque no podemos manejar tanta información, pero sí que hay otras estrategias que secuencias parcialmente y lo que secuenciamos es que es exactamente igual que Andecha. O sea, es una introducción. Entonces, a nivel genético, salvo que hubiese una mutación que no sería muy probable, es difícil. Vale, o sea, que no es que haya venido el grano de Bolivia a Asturias, sino al revés. Sí, se llevó la variedad. Se lleva la semilla, se produce en Bolivia o fuera de Asturias y después se importa. Pero eso tiene un efecto que puede ser peligrosísimo, que es, aparte de la competencia, que es la introducción de nuevas plagas y enfermedades. Uh-huh. Si esa semilla que se ha producido fuera de, digamos, Europa, se lleva a la siembra, podemos estar introduciendo nuevas plagas y nuevas enfermedades en el cultivo local. Y aquí quisiera hablar, aunque yo no soy capaz de decir si es nuevo o es nuevo, la aparición de nuevas razas de antracnosis. No sé si es que han mutado o no las teníamos identificadas o bien se han importado de afuera. El oidio que tenemos es un oidio que cuando lo secuenciamos es un oidio que es de la soja. Entonces no sabemos si es que se ha traído de afuera o ha llegado por otras vías, pero, o sea, el utilizar el canal de consumo para siembra es peligrosísimo. ¿Cómo luchamos contra la falsedad, contra las falsificaciones de faba? Esa trazabilidad que comentabas antes en la IGP, ¿cómo lo hacéis? Pues a ver, ahora mismo nos gustaría tener más recursos, pero lo que utilizamos fundamentalmente es trazabilidad documental.
Es decir, ellos nos hacen una declaración de siembra con unos kilos que van a sembrar con una superficie. Después nos tienen que informar de lo que recogen con una clasificación de categoría extra primera, segunda o de estrío. Todo eso lo vamos nosotros procesando y grabando la base de datos, apoyado por los controles, ¿no? El Consejo Regulador tiene un funcionamiento muy importante, que es el de control en campo, para verificar que efectivamente pues, tienen esa superficie sembrada de faba, cumple unas condiciones adecuadas y demás, y luego pues controles a envasado para, bueno, pues mirar qué entra, qué salió y demás. Ahora mismo, digamos, oficial es en lo que nos basamos. No tenemos otra manera ahora mismo oficial de diferenciar, no estamos utilizando ahora mismo otra. Cuando viajas por ahí no sabes lo que se envidia a la IGP de Fava Asturiana. Sí, es verdad, se le envidia. Se le envidia en España, y se le envidia en Europa, y se le envidia, por ejemplo, en Italia, por el tener un producto tan de alta calidad y lo bien que están trabajando. Pues otro motivo más, para estar orgullosos de lo que somos, de lo que tenemos y de lo que podemos llegar a tener. Pues estamos hablando de fava y de secuenciación del genoma de la fava, la variedad de la granja, concretamente Andecha, con 3 expertos, con Juan José Ferreira, director del programa de genética vegetal de Serida. Gracias. Con Ana Campa, investigadora dentro de ese mismo programa. Ana, gracias. Y con otra Ana González de Sela, auditora y responsable de la promoción del Consejo Regulador de la IGP Fava Asturiana. Gracias a los 3. Muchas gracias a vosotros. Seguimos. Y con Amor Argüelles en la realización técnica, y con cine, y con Marcos Merino, que ya lo tenemos con nosotros en estos estudios de RTPA, en este Asturias al Día. Estamos de estreno, Marcos. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Porque acabas de estrenar en el FIX, en el Festival Internacional de Cine de Sisión, tu última obra, tu último documental, pero en formato largo. Eso ya también lo vamos a tocar después. Es un formato que ya conoces bien, es la tercera obra de este tipo en cuanto a metraje que editas, y hoy dedicado a la Plaza Mayor de Sisión. Sitio que conoces bien, sí. Y es de la Calzada. Sí. Estuviste cerca de 20 años fuera, y cuando vuelves recibes un impacto en cuanto a lo que supone este elemento tan emblemático de Sisión desde que te fuiste a lo que encuentras cuando vuelves. Sí, de alguna, bueno, es una metáfora de alguna manera la Plaza Mayor, un escenario para representar esa conciliación con la ciudad, ¿no? Esa reconciliación con la ciudad después de muchos años fuera. Porque cuando me fui en el 91 era una ciudad en plena reconversión industrial, agonizando después de un periodo muy largo y de muchas derrotas. Y cuando vuelvo, pues es una ciudad que ha cambiado absolutamente su identidad. Sí. Y nos parecía que la Plaza Mayor era un lugar simbólico para retratar esa transformación, ¿no? Como un sujeto universal, la de Gijón, como otras muchas ciudades europeas que ha modificado ese perfil, sí. Decíamos antes que se estrenaba ayer en el Teatro Jovellanos, en el FIX, en el Festival Internacional de Cine de Sisión, Plaza Mayor. Hoy, a las 7:15, vuelve a proyectarse, en este caso en los cines o cine en Sisión, en el centro comercial Los Fresnos. ¿Qué tal el encuentro de ayer, que además también recibíais al público? Sí, lo de ayer fue increíble, claro, ¿sabes? Además, sí, por muchas razones, desde el punto de vista personal, porque fue un cambio de plano, ¿no? Yo desde niño, desde Guaje, he estado sentado en la butaca viendo por allá a directoras y directores pasar, y estar en el escenario en ese momento y presentando la película con tanta gente en el teatro, pues fue increíble, ¿no? Y luego, sobre todo, el hecho de compartir una película como esta con sus propios protagonistas, que son los vecinos y las vecinas de la ciudad, ¿no? Y entender cuál fue su identificación con la película, y ver, bueno, que la película fue muy bien recibida, con aplausos y con un coloquio genial, y luego el acto colectivo del cine, la excepcionalidad que supone esto en este momento, ¿no? Algo que era muy frecuente hace 20 o 30 años, que ahora es muy, muy excepcional, que haya 700, 800 personas viendo una película, y la energía que se genera colectivamente ahí. Fue increíble, sí. Compites dentro de la sección Retuellos del Festival de Cine. Es una obra que además tiene participación de esta casa, de RTPA. Proceso de producción, que lo que vemos conlleva detrás muchísimo trabajo. Sí. ¿Son qué? 3 años?
Bueno, son más de 4 años, 3 años de rodaje, pero luego llega la postproducción y la preproducción, que es la puesta previa, ¿no? Sí, es un trabajo de empeño, básicamente, hacer cine en Asturias, ¿no? Estamos todavía en este concepto de la autoprecarización, es complicado, han mejorado las cosas en los últimos años, pero todavía estamos lejos de poder ser independientes y sobre todo poder llamarnos cineastas, ¿no? Porque al final el concepto de cineasta para mí es dedicarme profesionalmente a esto, ¿no? Y aún nos queda un poquito para poder alcanzar esto. Hay un empeño enorme detrás en hacerlo, yo he rodado prácticamente solo toda la película, los 3 años y pico. También es una película muy compleja en ese aspecto porque es muy difícil financiar esto también, ¿no? El hecho de improvisar y estar 85 días de rodaje durante 3 años, en la noche de la Nochevieja, momentos extrañísimos, ¿no? Para rodar y en cualquier momento y hacer esto es complicado, ¿no? Y el proceso de postproducción también ha sido muy largo. Yo necesito mucho tiempo, soy lento, tomar distancia con la película, hay muchas pausas, la escritura, lleva mucho tiempo, el sonido, porque al final esta precarización del rodaje implica que hay un elemento de postproducción mayor, hay que remontar más cosas en el proceso de postproducción de sonido, ¿no? Pero sí, el resultado, estamos muy contentos todos con él, sí. El resultado, este. Quizás mirar de frente al pasado no significa mirar lo que fue, sino cómo se quiso contar lo que fue. Porque nos necesitamos. El jueves todo se firma. Las memorias colectivas pueden cruzarse en el mismo lugar, sin reconocerse, como si habitaran un tiempo y espacio distintos. De la reivindicación de la lucha obrera a las despedidas de soltero. Bueno, es la plaza de hoy, ¿no? O sea, sí, la plaza que yo recordaba era una plaza de un lugar de protesta decadente, un aparcamiento, de alguna forma, ¿no? Sí, nos tocó a los que somos un poco más veteranos, ¿no? poder aparcar dentro. Y ahora es un sitio embellecido, un lugar de encuentro, un sitio, es donde se inicia la mayor parte de las visitas turísticas o terminan allá, ¿no? Entonces, esta era la idea, ¿no? Porque la película se centra en la memoria colectiva, en el retrato, por eso es la necesidad de hacerlo a través de la plaza, ¿no? Confrontar este retrato no a través de historias individuales, sino a través de las cosas que hacemos juntos, ¿no? Y hacemos muchas cosas juntos en la plaza, ¿no? Desde celebraciones, protestas, conciertos, festejos, homenajes, despedidas de soltero y de soltera, ¿no? Sí, muchísimas cosas, ¿no? Y las visitas turísticas. Entonces es un lugar idóneo para poder retratar eso. Sí. Y el punto de vista. El punto de vista porque el protagonista no es el supuesto protagonista, no es el pregonero, no es el grupo que actúa en la Plaza Mayor, no es la banda Gaites, sino la gente que lo está viendo. Sí, es mirar a los que miran, ¿no? Es un poco el concepto, porque además nos parecía que era un elemento singular en ese aspecto de la generación de la memoria colectiva, girar la cámara, en vez de mirar hacia el pregonero, mirar hacia los que miran al pregonero, ¿no? También por una especie de compensación o de balance por la memoria colectiva que se represerva, ¿no? Cuando hicimos el proceso de investigación de la película en busca de archivos fílmicos o fotografías que retrataran el pasado de la plaza, encontrábamos que la memoria está muy fragmentada, es muy difusa y muy lanzada hacia las instituciones, ¿no? Lo que se preservan son las visitas del obispo de Oviedo, del rey cuando estuvo allá, del ejército, de instituciones, ¿no? De mucho calado, muy diversas, ¿no? Pero la gente, los vecinos y las vecinas de la ciudad, en la mayor parte de los casos aparecen desenfocados, alejados, ¿no? Sin apenas presencia, no hay memoria colectiva suya, ¿no? Y nos parecía que era una oportunidad de hacerlo así, ¿no? Girar la cámara por una vez y mirar a los que miran, ¿no? Hacerlo de esta manera, sí. Y la voz en off.
Marcos Merino tiene una voz aflautada, feísima, terrible, que se usa precisamente como narrador. Sí. Ese salto a ser narrador de tu propia obra. Sí, ha sido un ejercicio de resistencia que hemos superado. Pues me costaba mucho, en mis películas anteriores no lo había hecho. Sí, la primera vez. Y tengo mucha resistencia a hacer esto por no ser protagonista de mis películas, ¿no? Nunca me oculto, siempre estoy presente, de alguna manera hay una relación con los protagonistas de la película, pero nunca estoy tan presente como en esta, ¿no? Pero al final es un ejercicio de compromiso personal, también era confrontar mi memoria personal y la memoria de mi familia, ¿no? Y mis propias creencias, cuestionarlas también, ¿no? Porque no creo en este estilo del dogma, creo que también la memoria colectiva se basa también en muchas memorias individuales, ¿no? Y la mía forma parte de ellas, pero no es la memoria dominante. Entonces nos parecía muy importante poder hacer a través, y fue un proceso que fue creciendo a través del montaje y de la escritura de la película, ¿no? Empezamos con un inicio y un final de la voz y acaba siendo como una especie de asidero para introducirnos en estos conceptos de la memoria colectiva, de la sociología, la psicología y ayudar al espectador a comprender el relato, sí. Hablábamos al principio de producción, vamos a hablar ahora de documentación, porque si es un proceso de varias décadas, puedes grabar cosas hoy, puedes haberlas grabado hace 4 años cuando comenzabas el proyecto, pero salen imágenes de hace 20, 30 años. ¿Cómo consigues esas imágenes? Sí, salen imágenes. Nosotros, hemos estado 3 años buscando. Hay instituciones que son increíbles, encomiables en este sentido, como el Museo del Pueblo de Asturias o el Archivo Municipal de Gijón, que conservan archivos, pero aquí notamos siempre como cineastas la falta de la filmoteca, ¿no? Esta ausencia inexplicable todavía a día de hoy, ¿no? Que seamos la única comunidad autónoma que no tenga una filmoteca. Y entre ellos notamos esa ausencia por la falta de los archivos familiares. Además es un asunto que a mí personalmente me preocupa muchísimo, porque cada día de retraso que llega a la filmoteca ya estamos incorporándonos con el resto de filmotecas nacionales, llevan 20 o 30 años recogiendo archivos familiares e intentar preservarlos, y con la presión turística que tenemos ahora en Asturias sobre la vivienda, se están vendiendo muchas viviendas y encontrando mucho material de imágenes en 8 milímetros, de fotografías que se están perdiendo, claro, que se tiran a la basura, ¿no? Porque no hay nadie que preserve estas imágenes en movimiento, sobre todo, no existe, ¿no? Esto, y es un dolor. Entonces lo que decidimos fue afrontar ese proceso desde un punto de vista privado, ¿no? Acudir a, pues aparte de, buscando archivos privados en una parte por parte de la burguesía, porque es cierto que los hijos de los trabajadores, nuestra memoria es mucho más reciente, la mayor parte de nosotros tenemos imágenes de nuestros abuelos y unas fotucas ahí, así, una cosa pequeña, ¿no? Pero bueno, el acceso a la identidad familiar, de la burguesía, pues y la oligarquía tienen más capacidad para esto, ¿no? Para tener incluso retratos, pinturas, el acceso a las fotografías, a las cámaras de fotos, a las cámaras de vídeo, de otra manera distinta, ¿no? Y ahí hemos encontrado donaciones geniales y sí, un archivo que aparece en la película. Y bueno, sí, hay imágenes de casi el recorrido histórico de la plaza, desde la primera imagen que aparece en la película es de 1901 y hasta la última, que son las contemporáneas que retrata Plaza Mayor ahora, sí. Vale, pues que sirva también aquí de reivindicación de la creación de una vez y por favor de la Filmoteca de Asturias, ¿eh? No solamente decisión, para que no se pierda todo esto, que dentro de 50, 60 años decimos, pero si la plaza no era como es ahora, ya, pues mira, tienes imágenes de cuando era de esta otra forma. Sí, por cierto, el trabajo que hicisteis de documentación, al final, como suele suceder en casi todas las obras, no utilizáis ni una décima parte. No. ¿Qué hicisteis con lo otro? Con lo que conseguisteis digitalizar. Seguro que lo habéis tirado a la basura. No, lo hemos digitalizado todo en la máxima calidad posible y donado a los propietarios y a los archivos municipales de la ciudad, sí, para que esto se preserve. Sí, porque es clave. Ahí no somos muy conscientes, pero desde el punto de vista identitario, que nos preocupa mucho a mucha gente, ¿no? Es importante que esos archivos se preserven, porque al final reflejan, de hecho hemos encontrado verdaderas maravillas, Sí, a través de Teresa Calderón, ¿sabes? Y Javier Álvaro González, ellos tenían unos archivos de 20 cintas, por ejemplo, en 8 milímetros, y hay imágenes de los barrios de la época de Gijón, de la época de la transición, cuando no teníamos ninguna zona asfaltada, ¿no? Yo he visto imágenes de Natahoyo que, claro, confrontan con mi memoria porque claro, recordaba algo de esto, calzada. ¿sabes? Claro, ¿sabes? Y esto, pues la pobreza de la ciudad entonces, ¿no? Antes de que llegáramos, como estábamos absolutamente... En la calzada se dice, yo voy a bajar a Gijón, es como si fuera otro espacio distinto, ¿no? Que viene de todo este aislamiento sí, que en tenía Ciares la periferia. también se decía, por ejemplo. Claro, ¿sabes? En muchos barrios, ¿no? Porque no había un transporte público, no teníamos asfalto, era todo tierra en la calle, ¿no? Cuando se inundaba, me acuerdo de tirar por ahí como cartones y poder cruzar la carretera. Era una ciudad
bueno, que había estado muy abandonada la periferia, ¿no? Claro. Y llega la transición y esto cambia, sí. Pero... Acuérdome yo cuando todos oyen en Praos. Sí, y ahora sí, vamos, mucha parte de la ciudad acababa mucho antes de lo que termina ahora, ¿no? Que ahora está muy expandida, sí. Bueno, hablamos un poco de la ficha técnica, que siempre nos gusta tocar en Asturias al día, no solamente lo que se ve, sino lo que hay detrás para que se vea. Así, en Plaza Mayor trabajáis ya con vuestra productora, la productora que montaste tú, sí. Marcos Merino, con Marta Crestelo, Frius. Frius, sí. Sí, tiene un nombre raro, así Frius, que es una combinación en inglés de frío y news, ¿sabes? Porque os dedicasteis muchos años precisamente a eso, ¿no? Claro, a las noticias, y luego porque cuando llegamos a Asturias, además de Remine, teníamos un proyecto vinculado a la digitalización, era muy pronto, yo creo que nos adelantamos un poco y al final seguimos con el cine y con el audiovisual, porque la idea incluso era hacer una cosa con un proyecto en Málaga, bueno, había muchas ideas allá, ¿no? Y esto de hacer una marca, y la marca fue cambiando y nosotros fuimos cambiando, y al final cuando se estrenó la película, cuando hicimos Remine, y descubrimos el tema del patrimonio industrial, bueno, se convirtió en una obsesión para nosotros, ¿no? Desde entonces, ¿no? Y de hecho, el elemento fundacional es este, ¿no? La preservación del legado de la industria material e inmaterial en Asturias como sujeto universal, ¿no? Esta es nuestra... Y la película aparece en Plaza Mayor, empieza y termina en el patrimonio industrial, la película también, ¿no? Entonces, sí, todos los proyectos fílmicos, de televisión, de artísticos que hemos hecho, de exposiciones, están enfocados a este legado, a la preservación del patrimonio, sí. Vamos a repasar después lo que es tu trayectoria con esta que acabas de mencionar, Remine, el último movimiento obrero de 2014, sí. Quizás como, bueno, fue cuando nos conocimos personalmente y cuando empezamos a tener contacto. El guión es de Marta Crestelo y tuyo propio, la producción ejecutiva de Marta, sí. El montaje. Fundamental. Sí. Salía estos días también en RTPA Fon Cortizo, trabajo compartido con Laura Piñeiro. Sí, Laura hace el proceso de montaje de asamble, que se llama, que es el inicio y luego el montaje real es Fon. Sí, era importante por la mirada de Fon, porque esto me ocurre muchas veces en las películas, tenemos un nivel casi de obsesivo, ¿no? Tanto tiempo viendo el material, rodando, y es importante que alguien tenga distancia con esto, ¿no? Que nos aporte esta universalidad en la película, ¿no? Que nos salgamos de lo local para ir a lo universal y que podamos entrar en esas claves con ellos, ¿no? Y en la síntesis, claro, de la película, ¿no? Porque yo trabajo normalmente con un premontaje que realizo de 3 horas y pico, más o menos el doble del metraje que preveemos, y luego a partir de ahí hay que sintetizar, ¿no? Y cerrar la escritura, que es durante el proceso de montaje, y la estructura emocional de la película, porque era muy importante también que tenga su dinamismo, que la película tenga sus arcos emocionales importantes, porque a pesar de ser un documental, nosotros trabajamos con herramientas de ficción en la construcción narrativa de las películas, ¿no? Esta película lleva voz en off, pero aún así no está tratada como un documental al uso. No hay entrevistas, no hay aproximaciones de testimonios, ¿no? Sino que hay una observación de la realidad y plantear esta estructura narrativa como si fuera una película de ficción. Esto lo hacemos, ¿no? Y sí, ha sido un proceso de montaje de imagen de más de 5 meses y de sonido de 4 meses largos también. Porque sonidista Óscar de Ávila. Decías antes también la importancia de mejorar el sonido en muchas de las cosas que se graban al aire libre y en una zona con una acústica especial como es una plaza, y en este caso la Decisión. Sí, además está el personaje de la propia plaza que tiene su identidad, de hecho es el único personaje individual que tiene la película. Y había que hacer esta subjetividad, los latidos de la plaza. La plaza tiene su propia identidad, ¿no? Y hay muchos momentos en los que la película se aleja y planteamos ese plano subjetivo, porque la plaza está definido casi como si fuera un archivo, ¿no? Que registra pasado, presente y futuro, ¿no? Y por el que todos esos acontecimientos pasa y ella no decide, al contrario que la memoria oficial que decide que se preserva, que se destruye o que se olvida o que se transforma, ¿no? En el caso de la plaza no tiene esas intenciones políticas, ¿no? No existe, ¿no? Y nos parecía que era importante trazarlo, y en esa construcción subjetiva también ha sido clave el sonido, además de mejorar y elevar la película, claro, porque las condiciones hicimos todo lo posible para que muchos de los registros, sobre todo sonoros y musicales, estuvieran con hubo más gente que yo en esos momentos, ¿no? En momentos puntuales, pero luego hubo muchísimo trabajo de construcción sonora, sí, de todo ese paisaje sonoro que tiene la película, las atmósferas que representa. Y la banda sonora. Banda sonora de Ana Quiroga. De Ana, que es mucho talento y es maravillosa. Sí, la banda sonora es maravillosa, muy precisa. Acompaña a la película, la eleva cada vez que aparece. Sí. Está construida en torno a la teoría esta del duelo, de la psicología
psicología, ¿no? De la negación, la ira, la aceptación, la negociación y la depresión, ¿no? Es las 5 fases del duelo que tenemos, porque era un poco también la representación de esa reconciliación con la ciudad, ¿no? De esa negación inicial mía, de no reconozco esta memoria, a llegar a aceptarla como una memoria más que hay que seguir hacia adelante, ¿no? Al final en la vida, ¿no? Me interesa muchísimo esa reflexión. A ver, ahondamos un poco más en ella, por favor, porque tú te vas en los años 90, vuelves, la ciudad es distinta, Sí. todo eso lo ejemplificas en la Plaza Mayor, pero de mano te produce rechazo. Sí, no, bueno, esto nos pasa mucho, ¿no? Cuando algo no es como nosotros lo habíamos imaginado, como lo habíamos recordado, ¿no? Solemos negarlo, ¿no? Solemos confrontar con ello, ¿no? Y este es el proceso, sí. E incluso llegar a, no diría enfado, ¿no? Pero sí a dar la espalda a esta situación, ¿no? Y no me parecía justo. Por eso había que compartir esto, ¿no? Compartirlo como un hecho de que al final es un acto colectivo que hacemos juntos y también depende de nuestra propia consciencia, ¿no? Y es lo que yo quería compartir, ¿no? Mi memoria no puede ser una memoria dogmática, no puede ser un elemento que se imponga, ¿no? No me gusta la nostalgia, no creo en nada de esto, ¿no? Entonces me parecía interesante que pudiéramos avanzar, ¿no? Que la película pudiera avanzar con esta aceptación, ¿no? Que pudiéramos compartir la comprensión del cambio, la negociación de este proceso, ¿no? Y la aceptación final, ¿no? Y sobre todo la consciencia de quiénes somos y de dónde venimos, ¿no? Que es un poco la película, ¿no? Porque al final el construir futuro no significa... Hay una frase en la película que cuenta que no es mía, vamos, que forma parte de muchas culturas ancestrales del Amazonas, que la vida se construye mirando de frente al pasado y dando la espalda al futuro, ¿no? Así avanzamos, ¿no? Y yo estoy muy de acuerdo con eso, pero en el caso de cuando las derrotas son tan habituales, ¿no? A veces no nos queda otra que dar la espalda al pasado y avanzar y disfrutar en la vida, ¿no? No quedarnos anclado en esta cantidad de derrotas que ha sido el proceso de reconversión industrial en la ciudad, sí. Qué cantidad de cosas hay detrás de un documental como Plaza Mayor, no lo técnico, que también, por supuestísimo, sino en la génesis, en lo que vamos pensando, ideando para al final plasmarlo en una película que dura 78 minutos. Decíamos que es la tercera, el tercer largometraje que sacas, la quinta obra, podríamos decir, si vamos a otros formatos. Remine, el último movimiento obrero, en 2014, Anuate Necesaria, de 2004, en este caso era un corto de 5 minutos, Patrimonio, una serie de 2016 con 3 capítulos de 50 minutos, y Memoriam, la derrota conviene olvidarla, de 2018 con 71 minutos, y ahora Plaza Mayor en este 2025. Tenemos 2 minutinos para que me hables de en lo que estás trabajando ya, porque tú no paras. Ya, sí, bueno, sería conveniente parar, deberíamos hacerlo básicamente porque bueno, tirar hacia adelante una película ha sido muy duro, ¿eh? Pues esto... Ahora estamos disfrutando del final, del camino, ¿no? Pero sí, ha sido duro este proceso. Sí, estoy con un cortometraje ya, sí, además de un proceso de patrimonio industrial otra vez, vinculado a lo inmaterial, que no me gusta compartirlo ahora en esta fase que estoy embrionaria, contar mucho sobre ello, pero será muy interesante, sobre una cosa además muy singular, que solo perdura en Asturias, las cuencas mineras asturianas, es el único lugar de Europa donde permanece este patrimonio inmaterial, y que conocemos todos, pero que apenas hemos mirado para él. Pues es otra cosa que me interesa mucho, ¿no? Mirar a lo que... Antes hablamos de mirar a los que miran, ¿no? De mirar a las cosas de las que somos conscientes, pero que no nos detenemos muchas veces a reflexionar sobre ello, ¿no? Y creo que sí, es una película que nos devuelve al siglo XIX, un evento que ocurre con frecuencia, todavía en Asturias, todos los meses, pero que creo que va a ser maravilloso. Sí, es un proceso que ya empezamos a rodar dentro de un mes y medio vamos a empezar con el rodaje, ya estamos con el guión. Estás emplazado a venir a Asturias al día, cuando lo tengas, a poder hablar sobre ello, Marcos. Todavía tienen ustedes la oportunidad, si no pudieron acudir ayer al estreno oficial en el Festival Internacional de Cine de Sisión, a ir hoy a los cines de Los Fresnos a partir de las 7:15 de la tarde en la sala 3 del Ocine Sisión. Se estrena segundo pase de Plaza Mayor. Marcos Merino, muchísimas gracias y enhorabuena. Gracias a vosotros y suerte a todo el mundo. Muchas gracias. Comenzamos la tercera parte del Asturias al Día de este miércoles. Ya hablamos de teatro. ¿Se imaginan mezclar sobre las tablas de un teatro un espectáculo teatral con matemáticas? Bueno, puede sonar raro,
pero se obra el milagro con la obra de Ada Byron, La tejedora de números, obra de La Huestia Producciones. Se representa el viernes a partir de las 9 de la noche en el Teatro Auditorio de Grao, con entrada gratuita. Una mujer desconocida para grandísimo público, importantísima para la ciencia, que además es hija de Lord Byron. Esto es historia, una historia que muchos desconocíamos y que vamos a tratar de extender en los próximos minutos de Asturias al Día con Iciar Díaz. Ici. Buenos días. Ada Byron. Ada Byron, eso es. Con Paco Pardo, Lord Byron. Buenos días también, sí, Lord Byron. Y con Gustavo Adolfo Fernández, es el gestor cultural del Ayuntamiento de Grao, la persona que se encarga de decidir lo que entra y lo que no en Grao, para que podamos disfrutarlo. Vaya responsabilidad. Sí, muchas gracias. Y luego contaré una anécdota respecto a eso. ¿Respecto a qué? ¿A la gestión cultural? No, a por qué por qué me llamó la atención especialmente Ada Byron como para programarla en Grao. No, vamos a empezar por ahí. Venga. Pero es que es para captar la atención del público. Bueno, ¿Quieres que lo diga ahora? Sí, si luego marchan los oyentes. No te preocupes, que va a haber temas de sobra para contar. Bueno, ¿Por qué Ada Byron en Grao? A ver, bueno, lo primero porque La Huestia Producciones es garantía de un espectáculo tremendo. Y luego porque tuve la suerte de ver la obra en la Laboral, dentro de lo que programa el Principado. El Principado hace un programa extraordinario que permite que llegue el teatro a sitios medianos como Grao, pero incluso a sitios pequeños que si fuera por iniciativa propia de los ayuntamientos probablemente no programarían teatro. Gracias a la Asturias Cultura en Red pagan un tanto por ciento de los cachés de las compañías y eso es un incentivo muy bueno para que los ayuntamientos se impliquen y programen. Bueno, pues hacen una cosa muy buena también, que es una exhibición para programadores, la ocasión de ver los espectáculos en directo en Gijón. Yo tuve la suerte de ver a Ada Byron allí en Gijón. Y digo yo, madre, yo tengo un crío, el hijo pequeño mío está estudiando matemáticas. Yo soy de letras total. Odio los números. Lo digo aquí en público delante de estos niños. Y no te avergüenzas de ello. Cada vez que hago una memoria o una estadística me pongo malo. Y sin embargo, pues mira, me sale un guaje matemático. Y yo digo, hostia, esta obra de teatro, seguro que porque a mí me encantó. No es porque tenga aquí a Paco y a Ici, pero me encantó. Y digo, esta obra le va a encantar a mi hijo. Dirá, ya los oyentes dirán, ¿tráfico de influencias? No, tanto me gustó y me puse en la piel de los que no nos gustan las matemáticas y los que les gustan las matemáticas. Y es para todo tipo de públicos. Además que te explica conceptos matemáticos al tiempo que te entretiene, te cuenta la biografía de tal. Y la anécdota es la siguiente. Yo, con toda la buena fe, hablé después con el director, con César, diciéndole, me encantó, además es que tengo un crío estudiando matemáticas en la universidad, y yo no sabía nada, y César me dice, ¿en qué curso está? En primero, y resulta que César le daba clase a mi hijo Gustavo. La suerte es que... No, la suerte es que yo ya le había comprometido, o sea, ya le había dicho, tenéis que venir a Grao antes de que yo supiera que era su profe, ¿eh? Bueno, dejémoslo así, ¿eh? Si hubiera algo que ocultar no lo hubiese contado. Ici, ¿cómo conseguimos aunar teatro con matemáticas? ¿Qué es lo que estamos vendiendo? Porque ahora me dices, no, si no tratamos de matemáticas. No, trata de matemáticas bastante, la verdad. Sí. Y esa misma pregunta me la hice yo un poco al principio. Yo vengo un poco del mismo mundo que comenta Gustavo. A mí, al inicio, no me gustaban mucho las matemáticas. O sea, no era mi asignatura favorita en el cole ni en el instituto. Y sí que es verdad, porque las matemáticas siempre se suelen enseñar de una manera así un poco más rígida, más aburrida, más lo que para mí era contrario al mundo de las letras. Pero gracias a que el dramaturgo es César, que es también profesor universitario y es matemático, pues nos pudimos introducir en ese mundo. El que va a ponerle sobresaliente al hijo de... No, ya estaba evaluado, de aquello ya estaba evaluado. No sé para qué contestan. Es que... Ahora el hijo diciendo, papá, cierto, por favor. Me va a matar, sí. Ya, todos... me va a matar. No se te ocurra. ¿Cómo dices que se llama tu hijo? Ya está evaluado. Ya lo ha dicho. Ya está evaluado. Todos sus compañeros metiéndose con él, pelota, no sé qué. Bueno, pues César sí que es verdad que nos introdujo en este mundo pues de una manera muy apasionante, porque él lo vive todo así. Él siempre dice que las matemáticas es por lo que vive y el teatro es para lo que vive. No podría elegir entre una cosa u otra.
Entonces, toda esa pasión que refleja en el teatro y en sus dramaturgias se ve reflejada también en las matemáticas. Y me di cuenta que las matemáticas, a las que había subestimado de alguna manera, son un universo mucho más amplio que la rigidez que yo pensaba que era. Y que tienen muchas cosas en común también con el teatro, la verdad. O sea, siguen una estructura y sobre todo me apasionó y me enamoró la figura de esta mujer, que debo reconocer que no conocía. Y yo creo que es uno de nuestros grandes fracasos como sociedad, ¿no? Que ha habido muchísimas mujeres pioneras muy relevantes en el mundo de la humanidad, de la ciencia, que han quedado en ser desconocidas por el hecho de ser mujer. Sobre todo en su época, pero después también me di cuenta de que no es muy conocida. Entonces, esta obra la pone en el centro y la pone en valor. Paco, eso es importante. Mujer visionaria, adelantada a su tiempo, vivió en la primera mitad del siglo XIX, investigaciones olvidadas durante muchísimos años, pero que han sido determinantes, dicen los expertos, para la aparición de la disciplina transversal que impregna ya todo en esta actualidad de este siglo XXI, que es la informática. ¿Tú conocías la figura de Ada Lovelace, que es como se llamaba? Sí. Mira, Ignacio, esto es un desastre, esto es el mundo al revés. O sea, el programador programa una obra de matemáticas que no tiene ni idea de matemáticas. La actriz protagonista que hace no tiene ni idea. Y yo que hago de Lord Byron, que es de letras, estudio ingeniería. O sea, esto es un desastre. O sea, así no vamos a ningún lado, ¿no? No, yo creo que eso nos da una ventana mucho más amplia, ¿no?, a la hora de abordar los personajes. Sí, la verdad es que la conocía de oídas, ¿no? Es la madre de la informática, sobre todo porque supo tener una visión de lo que es la estructura del primer ordenador, ¿no? De cómo funcionaría un ordenador, cómo funcionaría la informática a través de los experimentos que hizo Charles Babbage, que fue más o menos su mentor en este campo. Entonces, es un personaje, como bien ha dicho Izzy, es importantísimo, sobre todo un personaje que fue silenciado en sus descubrimientos porque era una mujer. Después, otros investigadores, otros estudiosos vieron que lo que había hecho era importantísimo unos 60, 80 años después. Sí, 80 años. Más entonces, tarde, sí. Evidentemente no podremos decir, como bien dice César, que la informática estaría 80 años más avanzada porque la capacidad tecnológica de la sociedad a lo mejor no habría seguido los pasos de la investigación mental, pero sí tendrían lo que es el punto de vista o la dirección correcta. Sin embargo, por ser una mujer y decir bobadas en aquella época, según ellos, dejaron aislados las teorías y los conocimientos que puso sobre la mesa, ¿no? Y eso es importantísimo, sobre todo poner y dar valor a la figura de esta mujer. Bueno, estamos hablando mucho de César, de ese profesor que le puso un cum laude al hijo de Gustavo sin que Gustavo tuviera nada que ver. César, saludos. Tampoco. Es el personaje de Charles Babbage. Se podía haber estirado más, ¿verdad? El personaje que hace César es el de Charles Babbage, aparte del de Izzy de Ada Byron, el de Paco de Lord Byron, está también Isabel Marcos como Anabela, Lady Byron. Y vamos a repasar, si os parece bien, el resto de la ficha técnica, porque siempre nos gusta hacerlo en cuanto a todas las obras que presentamos en este Asturias al Día. El autor es el propio César Alonso, la dirección es de Ernesto Arias, el ayudante de dirección, la ayudante es Siana del Mar, escenografía de Nuria Trabanco, y ahí quiero parar también porque decimos que mezclamos matemáticas con teatro. ¿Qué importancia tiene, Izzy, por ejemplo, en esa escenografía de la obra que representáis? Pues mira, en realidad te voy a hablar de escenografía, te voy a hablar de luces, te voy a hablar de proyecciones y te voy a hablar de vestuario, porque lo vemos todo como un conjunto. Al final son todo engranajes que hacen que funcione la manivela final, ¿no? No sé si lo comentaba antes Gustavo, pero sí que es verdad que es una obra que mezcla biografía, hechos reales con ficción, ¿no? Que es el gran cóctel del teatro. Entonces, sigue la gran pregunta que se hizo César, es por qué Ada Lovelace decidió ser enterrada junto a su padre, Lord Byron, cuando nunca lo había conocido. Sí que sabía de su existencia porque Lord Byron no fue como ella, sí que tuvo relevancia en su momento vital, pero ¿por qué decidió ser enterrada junto a él? Entonces, todo transcurre en el último minuto ficticio de su existencia. Y es muy importante el uso de la escenografía, la luz y el vestuario, porque configuran espacios que hace que sea más fácil que se salte del pasado al presente y que se vaya haciendo un poco ese viaje a lo largo de su vida, que si tuviésemos un escenario vacío, sin toda la magia que nos dan las luces, la escenografía y todos los componentes técnicos, sería imposible. Nosotros siempre decimos que
que toda esa parte artística, que no es meramente lo actoral, conforman el 50% o más de lo que luego se ve sobre un escenario. Y es muy importante porque han trabajado mucho en conjunto y han configurado esa magia que hace posible esos saltos temporales y todo esto. La escenografía de Nuria Trabanco, el vestuario de Azucena Rico, el diseño de iluminación y las proyecciones de Pelayo Rodríguez, la creación de contenidos de proyección de Cristina Busto, el espacio sonoro de Mario Viñuela. Vamos a ir después, vamos a acabar precisamente con una obra de Mario, Asturias al Día de esta jornada de miércoles. El diseño gráfico de Carlos Canción, Espiral 8, la fotografía de Juan Menéndez y la producción de La Huestia Producciones. La obra está recabando un éxito absoluto, Paco. Es que voy a mencionar nada más que 4 cosas porque si no ocuparíamos prácticamente todo lo que nos queda de entrevista. Premio Jovellanos a la producción escénica, el gran triunfador de la gala de los premios O de las artes escénicas que se concede aquí en Asturias, con 6 galardones: mejor espectáculo, producción, dirección, actriz, Natalicio Díaz, vestuario e iluminación. Sí. ¿Qué os queda? Pues el cielo, nos queda el cielo de aquí al cielo, ¿no? Bueno, nos queda más bolos. Exacto, exacto. Está muy bien lo que has dicho porque, bueno, eso nos da relevancia. Gracias a eso también pudimos, fuimos al Festival de la Garnacha de La Rioja, que es un festival bastante importante, y nos llevamos un premio muy bonito, que es el premio del público. Que es que la obra que más gustó al público pues fue la nuestra, ¿no? Eso es muy bonito, ¿no? Lo que pasa es que nosotros siempre decimos menos premios y más bolos, ¿no? Es decir, si eso se traduce en bolos, genial. Si no, pues quédatelos, ¿no? O sea, está bien el reconocimiento, pero lo que hacemos lo hacemos para poder exhibirlo cuantas más veces mejor. Y hay una cosa muy difícil, y desde aquí, o sea, estamos muy agradecidos a Divertia en su momento por haber apostado por nosotros como Premio Jovellanos y haber podido nosotros contar con Ernesto Arias, que es un actor asturiano pero muy afincado en Madrid, con una trayectoria impresionante como actor y director. Pero debería Divertia, y esto ya lo digo a toro pasado, que no, para los siguientes premios jovellanos, hacer un esfuerzo para lanzar los productos asturianos, los premios jovellanos, fuera de Asturias. Porque al final es la productora, nosotros, los que tenemos que buscarnos las habichuelas, buscar, como no puede ser también de otra forma, pero ya que tienes un premio jovellanos, bueno, que se intenten crear lazos para llevar esta producción, las producciones, fuera de Asturias, para que se vea la calidad que tenemos, ¿no? Las empresas asturianas. Entonces ahí están muy bien todos estos reconocimientos, pero es difícil salir de Asturias. Ahora, bueno, gracias a Dios venimos de la Sala Rusafa en Valencia, 3 bolos. También venimos de Alcalá de Henares, que estuvimos en el Corral de Comedias de Alcalá, que programa La Abadía, el Teatro de la Abadía. Es decir, hemos podido empezar a salir. Ahora tenemos posiblemente una fecha en Sagunto. Pero cuesta trabajo. Yo creo que ahí es donde el Principado debería de decir, oye, vamos a respaldar un poquito más, por lo menos los premios jovellanos, y oye, pues crear lazos de unión con otras comunidades para relanzar un poco, ¿no?, la imagen asturiana. Esto en cuanto a salir de Asturias. Sí. Dentro de Asturias, ¿qué papel tienen los concellos? Por eso teníamos hoy aquí, por eso queremos que venga Gustavo Adolfo, que es el programador cultural de Grao. Uno de los objetivos de Asturias al Día es llegar a toda Asturias, no llegar exclusivamente a la zona central, que es lo habitual. Grao es una cabecera de comarca con una categoría cultural, no por tu culpa ni mucho menos, ¿qué tiene que ver esto? A pesar de ese papel que cumplís, en este caso Grao, ¿no?, el Concello Moscón, a la hora de programar cultura. Mira, programar cultura socialmente es muy importante. No te quiero hacer... Bueno, hace el 19 de septiembre inauguramos el nuevo Teatro Auditorio de Grao. Ya era hora también. Que es donde actuáis el viernes. Eso es. La primera mala noticia es que ya no hay entradas. Mira. O sea que promocionar los siguientes bolos, y desde aquí recomiendo que vayáis, porque en Grao ya no hay entradas. Y iba a decirte, desde que inauguramos el nuevo Teatro Auditorio, que ahora está en la plaza céntrica de la villa, la agitación social que hay en torno a eso, las cafeterías están encantadas, eso es lo primero. Pero luego lo estábamos comentando antes de entrar a los micros. Socialmente es importantísimo que haya cultura, teatro, cine, música, ocio de calidad en general,
porque en la sociedad asturiana tan envejecida, gente que vive sola, la gente sale de casa para ir al teatro y a socializar, aprovecha para quedar con las amigas y tomar el café. No te puedes hacer una idea, la vida que se ve ahora en la villa en torno al nuevo teatro, es espectacular. Con lo cual, tú no programas teatro, perdonar que lo diga, para dar de comer a las compañías, sino para alimentar socialmente a tu pueblo. Y si de paso os damos de comer, maravilloso. Pero es que es una inversión social que es rentable desde el minuto cero. O sea, no lo que cobra una compañía de teatro encima con las ayudas del circuito de Asturias Cultura en Red, habría que estar programando teatro todas las semanas en los 78 concejos asturianos. Parece que estoy predicando, pero es que creo sinceramente en eso, y la cultura es rentable desde el minuto cero. En Grao, en Yernes y Tameza, que antes era el concejo menos habitado de Asturias, el vecino nuestro, ahora que los oscos creo que andan por ahí, o en Oviedo. Es rentable en cualquier sitio de Asturias, socialmente desde el minuto uno. Como actriz, que evidentemente ves los problemas y cómo está el sector, ¿qué opinión tienes al respecto? Pues estoy, vamos, retweet, estoy absolutamente de acuerdo. Muy agradecida con él porque sí que es verdad que Gustavo es un perfil de programador, también podría decirse ahí, muy activista, muy implicado en el sector y en la profesión, y eso se nota también, pues por ejemplo, en las ganas que tenía que se inaugurase este nuevo espacio, en el esfuerzo, en el trabajo que le puso y en todo lo que rueda por la profesión. Pero bueno, sí que es verdad que todavía estamos muy precarias en ese sentido. No venía yo aquí con la intención de ser la más punky y activista, pero bueno, ya que Paco también empezó ahí abriendo un poco la veda, sí que es verdad que estamos tremendamente agradecidas por la acogida que está teniendo en concreto esta obra, pero sí que es verdad que queda aún mucho que avanzar de cara a subvenciones, a ayudas, al circuito y a programar más cultura, que inevitablemente repercutirá también en la calidad y en el enriquecimiento del pueblo, ¿no? O sea, poco más puedo aportar porque estoy absolutamente de acuerdo con eso. Bueno, pues vamos a ver una cosa que no vais a estar de acuerdo. Bueno, para que no sea todo tan fácil. A ver, vamos a abrir aquí ahora la caja de los truenos. Hablamos de apoyo público, hablamos de respuesta del público, pero ¿sería rentable una compañía, ya no para hacerse ricos, pero por lo menos para no tener que poner dinero de vuestro propio bolsillo como la Huestia Producciones, si no hubiera un apoyo público detrás? Me refiero, por ejemplo, el viernes las entradas son gratuitas, conseguimos llenar, muy bien. Si fuéramos a taquilla, venga, Paco. Está bien. Hombre, yo considero que la cultura es un servicio público. Entonces, como servicio público, todos los es que es verdad que nosotros a los actores, al arte, ¿no? Desde ciertos sectores sociales siempre nos dicen los subvencionados, ¿no? Pero ¿quién no está subvencionado en esta sociedad? La industria automovilística, los toreros, bueno, no vamos a poner más ejemplos, ¿no? Porque hay a exportas, hasta, ¿no? El fútbol está subvencionado. Hasta el fútbol, hombre. Claro, efectivamente. Pero bueno, es mucho más fácil, bueno, desde esa perspectiva ideológica, lanzar contra la cultura o el arte, porque tenemos la libertad de opinión y no nos cuesta decirla, o por lo menos tenemos esa mente arriesgada de decir, mira, me da igual, es mi opinión y yo la pongo sobre la mesa. Por eso se nos da más hostias, perdón. Pero nosotros, yo no vería mal que de repente como empresa nosotros podamos acceder a créditos de devolución, pero créditos, bueno, sostenibles, que no fuesen unos créditos con unos porcentajes de devolución muy elevados, o incluso financiación privada de publicidad. Pero claro, es que la financiación privada siempre el beneficio que quiere tener es un beneficio de rentabilidad económica. Entonces ahí hay que empezar a consensuar y ver un equilibrio entre lo que nosotros podemos ofrecer como cultura y la rentabilidad de una apuesta privada en cuanto a esa sostenibilidad de un producto cultural. ¿Es sostenible? Yo te digo que, mira, nosotros, por ejemplo, las subvenciones que se establecen ahora, que son muy poco cuantiosas, nos las dan un año después de que nosotros hagamos la producción. Es decir, a nosotros nos dicen, ¿quieres una subvención? Sí, pues muéstrame que la has gastado. Hostia, yo necesito tener el dinero antes, ¿no? Claro. Así es muy difícil sobrevivir. Y sobrevivimos. ¿Cómo? Pues dedicándonos también a otras cosas. O sea, realmente aquí nosotros no vivimos del aire.
tenemos que vivir, como dice él, él alimenta a su pueblo, nosotros nos sobrevivimos de que él alimenta a su pueblo de forma cultural, pero la panacea no existe ahora mismo. Yo creo que el futuro no está en el sistema que está ahora mismo de subvención pública. Creo que tiene que haber un equilibrio entre eso y una subvención privada y una ayuda privada de acuerdo a determinados equilibrios que se tienen que establecer, pero es difícil ahora mismo armonizar eso. Gustavo, un minutín para hablar sobre este tema. A ver, ¿por qué todos tenemos asumido que cuando llamas a un pintor, a un fontanero hay que pagarle, y cuando alguien viene a dar una conferencia o a hacer una obra de teatro dicen ¿por qué hay que pagar o por qué hay que subvencionar a esta gente? Pues porque sí, porque están dando un servicio. Y hablaba antes de rentabilidad social. Claro, nadie pone en solfa que los bancos no devolvieran el dinero que se les dio, y siempre se pone en solfa que hay ayudas públicas a la creación artística. Yo no entiendo, de verdad, no entiendo el por qué. Cuando lo que dan es mucho más que lo que piden o que lo que reciben a cambio, porque uno no vive del arte. O sea, no come del arte. Nosotros podríamos vivir sin el teatro y sin la música, pero ¿qué tipo de vida sería? ¿Sabes? O sea, mira, Fernando Beltrán, el fundador de la Aula de las Metáforas de Grau, él siempre dice, yo no como, lo que dije antes, no como de la poesía, pero vivo de ella. Entonces, la sociedad, incluso la gente que no es creador, que participa en estos espectáculos, en estas actividades, es otro tipo de alimento social, ya lo comenté un poco antes, y creo que los servicios públicos, para eso vemos una sociedad del bienestar, para que nosotros con nuestros impuestos aportemos a este tipo de iniciativas, porque la empresa privada lo hace para lo que sea. Entonces, no sé por qué siempre está este debate, o sea, lo entiendo solo a medias. Bueno, pues nada, tenemos 30 segundinos para hablar un poco de la música, porque vamos a escuchar por debajo de nuestras palabras, y luego ya podemos, antes de dar paso al boletín informativo, vamos a hablar de la música que decíamos es obra de Mario Viñuela. Sí. Pues si tengo 30 segundos, 30. Me sobran 29. La música es simplemente espectacular. Mario Viñuela es un grandísimo compositor asturiano que se está moviendo también mucho por el panorama nacional. Nosotros, desde que lo descubrimos, no lo soltamos, contamos muchísimo con él, y es capaz, ya hemos contado con él en otras obras, de generar toda la atmósfera que gira en torno a la producción. Para mí es un genio, ya te digo, me sobran segundos porque podría explicarme, pero mejor escucharle, ¿no? Y suena así. Es un pecado, pero tenemos que pisar la obra de Mario Viñuela para despedir a nuestros invitados hoy de La Huestia, Producciones La Huestia, porque la ponen sobre las tablas del Teatro de Grao el pasado mañana viernes a partir de las 9 de la noche, con entrada gratuita ya agotada. Sí. Ada Byron, la tejedora de números. Ici Díaz, gracias. Muchísimas gracias. Paco Pardo, gracias. A ti, a ti. Y el programador de todo esto en Grao, el gestor cultural del Ayuntamiento, Gustavo Adolfo Fernández. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Acabamos Asturias al día de esta jornada de miércoles con teatro. Disfruten todo lo que puedan del día o todo lo que les dejen.